Ya. Bueno, nosotros vamos a presentar el tema de hipotálamo y sus conexiones. Bueno, primeramente en generalidades vamos a ver que el hipotálamo, a pesar de su pequeñez y representar el 0,3% del encéfalo, es una parte muy importante del sistema nervioso central. Este va a controlar el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, e indirectamente va a controlar la homeostasis corporal. Este va a ser el centro del sistema límbico. Y pues el hipotálamo va a emprender respuesta apropiada de control a partir de la integración de la información. Este se va a extender desde lo que es el quiasma óptico hacia lo que es la porción caudal de los cuerpos mamilares. Va a estar por debajo del tálamo, va a formar las paredes laterales del piso del tercer ventrículo y pues delante de él va a estar lo que es el área preóptica, que va a estar formada por el quiasma óptico hasta lo que es la lámina terminal. Después vamos a tener esta imagen desde una vista inferior, que no, y aquí las vamos a decir las estructuras que están presentes de anterior a posterior. Aquí vamos a encontrar lo que es el quiasma óptico, luego el infundíbulo, luego el tubercinerum y luego los cuerpos mamilares. Bueno, en los núcleos hipotalámicos vamos a ver que macroscópicamente el hipotálamo va a estar compuesto de células nerviosas pequeñas que van a estar distribuidas a partir de grupos o núcleos, y estos no van a tener límites definidos, por ende se le van a asignar zonas para poderlos delimitar y poder saber su ubicación un poco más exacta. Empezamos con la zona medial, que en esta pues vamos a encontrar lo que es el núcleo paraventricular, el núcleo preóptico, parte del núcleo supraquiasmático, el núcleo infundibular, el núcleo ventromedial, el núcleo posterior y el núcleo dorsomedial. Aquí en la zona lateral, que es la que sí, vamos a encontrar lo que es el núcleo lateral, el núcleo preóptico o parte del núcleo preóptico, parte del supraquiasmático, lo que es el núcleo supraóptico, el núcleo dural lateral y lo que es el núcleo tuberomamilar. Como vimos, eh, hay núcleos que van a estar en ambas zonas, ya que su distribución así lo va a asignar. Bueno, después vamos a tener que en las conexiones nerviosas aferentes, primeramente vamos a hablar de cómo se comunica el hipotálamo con otras partes del cerebro. Vamos a ver que va a tener tres formas: a través del torrente sanguíneo, a través de las fibras nerviosas y a través de lo que es el líquido cerebroespinal. Dentro de lo que son las fibras, vamos a encontrar estas aferentes. eh, Vamos a ver que el hipotálamo va a tener aferencias con las vísceras, con la mucosa olfatoria, con la corteza cerebral y por su ubicación con el sistema límbico. Comenzamos con las aferencias somáticas viscerales, que estas van a alcanzar lo que es el hipotálamo a través de las ramas colaterales de las fibras lemniscales y lo que es el tracto solitario. Luego vamos a tener las aferencias visuales, que estas van a salir del quiasma óptico hasta lo que es el núcleo supraquiasmático. Luego vamos a tener las olfatorias, que estas van a alcanzar a lo que es el hipotálamo a través del astro encefálico medial. Luego vamos a tener las fibras auditivas, que estas se desconoce su origen, sin embargo se sabe que existen, ya que varios estímulos auditivos van a repercutir en la función del hipotálamo. Luego vamos a tener las fibras hipocampotalámicas, que estas van a salir del hipocampo, van a discurrir a través del fórnix y se van a insertar en los cuerpos mamilares. Vamos a tener las amigdalo-hipotalámicas, que estas van a venir del complejo amigdalino hacia lo que es el hipotálamo. Luego vamos a tener las tálamo-hipotalámicas, que van a venir del núcleo dorsomedial a lo que es la línea media del tálamo. Luego tenemos las fibras tegmentales, que estas van de lo que es, van a salir del tegmento del mesencéfalo hacia lo que es el hipotálamo. Y por último vamos a tener las fibras cortico-hipotalámicas, que van desde el lóbulo frontal de la corteza cerebral hasta lo que es el hipotálamo. Luego
vamos a tener las conexiones nerviosas eferentes, que en estas vamos a encontrar tres importantes y una que es hacia el sistema límbico. Este, Vamos a tener primeramente las fibras descendentes hacia el tronco del encéfalo y la médula espinal, que estas van a influir en las neuronas periféricas del sistema autónomo, van a descender una serie de neuronas a través de las formaciones reticulares y el hipotálamo va a estar conectado con los núcleos parasimpáticos de los nervios oculomotor, facial, glosofaringeo, vago y en el tronco encefálico. De manera similar, lo que son las fibras reticuloespinales van a conectar al hipotálamo con las células simpáticas que se originan en el cuerno lateral gris, en el primer segmento torácico y en el segundo lumbar de la médula espinal. Luego vamos a tener el fascículo mamilotalámico, que es este que encontramos aquí, que este surge en el cuerpo mamilar y termina en el núcleo anterior del tálamo. Luego vamos a tener el fascículo mamilotegmental, que este surge en el cuerpo mamilar y termina en las células de la formación reticular del tegmento del mesencéfalo. Luego vamos a tener que el hipotálamo se va a conectar con la hipófisis y este se va a poder conectar a través de dos vías. La primera van a ser las fibras nerviosas que tienen un trayecto desde los núcleos supraóptico y paraventricular hasta el lóbulo posterior de la hipófisis. Y una segunda vía que es a través de los vasos sanguíneos portales largos y cortos que van a conectar a los sinusoides de la eminencia media y del infundíbulo con los plexos capilares en el lóbulo anterior de la hipófisis. Bueno, comenzando, vamos a tener el fascículo hipotálamo hipofisiario. Aquí vamos a ver que las hormonas vasopresina y oxitocina se van a sintetizar en células nerviosas de los núcleos supraóptico y paraventricular que vimos anteriormente. Estas van a pasar a lo largo del axón junto con una proteína transportadora que es la neurofisina. Estas se van a liberar en los axones terminales. Luego de esto, las hormonas se van a absorber al torrente sanguíneo por capilares fenestrados al lóbulo posterior de la hipófisis. Primeramente vamos a hablar específicamente de la hormona vasopresina, que esta va a producir principalmente en lo que son las células nerviosas del núcleo supraóptico. Su función es causar una vasoconstricción y pues también va a tener una función antidiurética. Esta va a causar un incremento en la absorción del agua en los túbulos contorneados distales y en los túbulos colectores del riñón. Y la siguiente hormona pues es la oxitocina, que esta se va a originar en el núcleo paraventricular. Esta va a estimular la contracción del músculo liso en el útero y va a producir la contracción de las células mioepiteliales que rodean los alvéolos de los conductos de la mama. Y vamos a ver que en el bebé se va a encontrar en la lactancia un reflejo nervioso originado en el pezón que va a estimular al hipotálamo para producir la oxitocina. Ok, ahora pasamos con el sistema porta-hipofisiario, que estas van a ser células neurosecretoras que van a estar situadas en la zona medial del hipotálamo y van a ser responsables de la producción de hormonas liberadoras e inhibidoras de la liberación. Van a estar almacenadas en gránulos y se van a transportar a lo largo de los axones de estas células hasta la eminencia media y el infundíbulo. Después tenemos que los gránulos se van a liberar mediante exocitosis al interior de los capilares fenestrados en el extremo superior del sistema porta hipofisiario. También va a transportar las hormonas liberadoras e inhibidoras de la liberación hasta las células secretoras del lóbulo anterior de la hipófisis. Y las hormonas liberadoras van a estimular la producción y secreción de corticotropina u hormona adrenocorticótropa, folitropina u hormona foliculoestimulante, lutropina u hormona luteinizante, tirotropina u hormona estimulante de tiroides y somatotropina u hormona de crecimiento. La liberación de las hormonas inhibidoras van a frenar la liberación de la melanotropina u hormona estimulante de los melanocitos y de la hormona luteótropa. Después tenemos que la prolactina va a estimular el cuerpo lúteo para la secreción de progesterona y la glándula mamaria, que esta es la producción de la leche.
y la hormona inhibidora inhibe la liberación de la hormona de crecimiento. Después tenemos el control autónomo, que preserva la homeostasia corporal, y el hipotálamo debe considerarse como el centro nervioso superior para el control de los centros autónomos de un orden inferior que van a estar situados en el tallo cerebral y en la médula espinal. Ahora tenemos el control endocrino, que son las células nerviosas de los núcleos hipotalámicos que mediante la producción de factores de liberación van a estar controlando la producción hormonal del lóbulo anterior de la hipófisis. Y las hormonas van a actuar directamente en los tejidos corporales como la adrenocorticotrópica, que actúan mediante un órgano endocrino que va a producir hormonas adicionales que van a influir en las actividades de los tejidos generales del cuerpo. Ahora vamos a tener la regulación de la temperatura, que es la porción anterior del hipotálamo, que va a controlar los mecanismos de calor corporal, y la estimulación experimental de esta área va a ocasionar la dilatación de los vasos sanguíneos cutáneos y de la sudoración, lo cual va a disminuir la temperatura corporal, y la estimulación de la porción posterior del hipotálamo va a dar lugar a la vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la piel y a la inhibición de la sudoración. También puede producirse escalofríos mediante el músculo esquelético que va a producir calor, y habitualmente tenemos que el hipotálamo va a fijar una temperatura de 36,6 grados centígrados a 37 grados centígrados cuando ésta se mide en la cavidad bucal, y va a ser un grado más cuando se va a medir por el recto. Y la regulación de la temperatura puede presentar situaciones extremas como temperatura ambiental o en casos de infecciones. La regulación de la ingesta de alimentos y agua va a ser la estimulación de la región lateral del hipotálamo, que pues esta inicia con la sensación de hambre, lo que motiva el aumento de la ingesta de comida. En esta región suele denominarse como centro del hambre, y la destrucción bilateral de esta da como resultado la anorexia, que pues ya sabemos que es la pérdida de peso corporal, y la estimulación de la región medial del hipotálamo va a proporcionar sensación de saciedad y reduce la ingesta de comida. La destrucción bilateral del centro de la saciedad ocasiona apetito incontrolado, que esta va a causar una obesidad extrema, y la estimulación experimental de otra área de la región lateral del hipotálamo va a ocasionar un deseo de beber agua constantemente, y esta área se le va a denominar como centro de la sed. Además, el núcleo supraóptico del hipotálamo va a ejercer un estrecho control de la osmolaridad de la sangre a través de la secreción vasopresina, que es la hormona antidiurética, y esta hormona va a causar un incremento en la reabsorción del agua en los túbulos contorneados distales y en los túbulos colectores de los riñones. Tenemos la emoción y el comportamiento, que estos responden a las funciones del hipotálamo, del sistema límbico y de la corteza prefrontal, y se considera que el hipotálamo es el integrador de la información aferente recibida en otras áreas, en otras áreas del sistema nervioso, que aporta la expresión de emociones físicas. El control de los ritmos circadianos, controla como temperatura corporal, la actividad de la corteza suprarrenal y recuento de eosinófilos y secreción renal. También va a controlar lo que es el sueño y la vigilia, aunque dependen de las actividades del tálamo, del sistema límbico y del sistema reticular activador. También van a estar controlados por el hipotálamo. Y las lesiones de la parte anterior del hipotálamo van a interferir en los ritmos del sueño y de la vigilia, y el núcleo supraquiasmático recibe fibras aferentes de la retina y desempeña un papel considerable en el control de los ritmos biológicos y los impulsos nerviosos generados como respuestas a las variaciones en la intensidad de la luz se van a transferir a través de este núcleo para influir en las actividades de muchos de los núcleos hipotalámicos. Bueno, vamos a comenzar con las patologías o las correlaciones. Empezamos por los síndromes hipotalámicos. Vamos a tener síndrome hipotalámico anterior, posterior, lateral y medial. En el anterior se va a afectar predominantemente las áreas donde corren las vías parasimpáticas, por lo que el paciente va a presentar diabetes insípida, insomnio, hipertermia y adelgazamiento extremo. Luego vamos a tener las del hipotálamo posterior. Estas van a afectar sobre todas las áreas simpáticas,
Y pues aquí los pacientes van a presentar síndrome de Horner, miosis, tosis, palpebral, en oftalmos y androsis, apatía, hipotermia y poiquitermia, hipersomnia o incluso un estado de coma. Lo vamos a tener el síndrome hipotalámico lateral, este va a presentar adipsia, falta de ingesta de líquidos, apatía y adelgazamiento extremo. Vamos a tener por último el síndrome hipotalámico medial, que este se va a caracterizar por hiperdipsia, que es una ingesta excesiva de líquidos, obesidad, diabetes insípido, secreción inapropiada de hormona antidiurética, ira, amnesia y enanismo en los niños. Luego vamos a tener los trastornos del equilibrio del agua. En estos vamos a encontrar la diabetes insípida, que esta va a resultar en lesiones que van a destruir la mayor parte de los núcleos supraóptico paraventricular, que son los sitios donde se va a secretar la hormona ADH, que va a interrumpir el eje supraóptico y el neurohipofisiario. Aquí vamos a ver que los pacientes van a eliminar grandes volúmenes de orina diluida o poliuria, debido a que los mecanismos de la sed está intacto y los enfermos consumen grandes cantidades de líquido o polidipsia. Estos individuos van a ingerir más de 10 litros de agua al día y van a eliminar una cantidad similar. En contraste con la diabetes mellitus, la incipias, eh, los valores de glucosa son normales en sangre y orina. Eh, Luego vamos a tener el síndrome de secreción inapropiada de la ADH, que este síndrome se va a deber a lo que son lesiones en la región de los núcleos supraóptico y paraventricular, que van a deteriorar los osmorreceptores hipotalámicos y van a dar resultado a una liberación elevada de esta hormona antidiurética. El síndrome se va a caracterizar por hiponatremia, osmolaridad sérica y baja secreción renal normal de sodio, osmolaridad urinaria elevada y ausencia de agotamiento de volumen. Luego vamos a tener los trastornos de termorregulación, que aquí vamos a encontrar lo que es la hipotermia, que este es de origen hipotalámico y puede ser crónica o periódica. La hipotermia crónica se va a relacionar con una lesión hipotalámica posterior por traumatismo, tumor, infección o enfermedad metabólica o vascular. La hipotermia episódica o síndrome de Shapiro, se va a caracterizar por hipotermia episódica espontánea que dura minutos a días y ocurre en intervalos variables de días o décadas. La hipotermia se va a acompañar de polidipsia, poliuria, hiponatremia, paroxismos autónomos reconocibles por hipertensión, taquicardia y lo que es la diaforesis. Ok, ahora tenemos la hipertermia, que es de origen hipotalámico, que puede ser sostenida o episódica, puede vincularse con un traumatismo en la cabeza u operación proximal hipotálamo anterior, y por lo general va a durar de 1 a 2 días, pero puede durar hasta 2 semanas y se relaciona muchas veces con las lesiones en el hipotálamo ventromedial. Tenemos la bioquilotermia, que son fluctuaciones de la temperatura corporal por los cambios de la temperatura ambiental consecutivas a lesiones hipotalámicas posteriores bilaterales. Después tenemos el síndrome diencefálico de la infancia o síndrome de Russell, que se distingue por emaciación progresiva durante el primer año de vida a pesar de un consumo razonable del alimento. A pesar de la emaciación de estos niños, estos niños son comúnmente felices y activos, y otros signos son que incluye regulación deficiente de la temperatura, vómitos y nistagmo, y la hormona de crecimiento puede ser normal o encontrarse elevada. Este síndrome se debe a un tumor de crecimiento lento en el hipotálamo anterior. Después tenemos el síndrome de Froelich o síndrome de Babinski, bueno, eso, que se reconoce por obesidad, hipoplasia genital y falta de crecimiento como resultado de la lesión hipotalámica o hipofisiaria, y en este síndrome la obesidad se atribuye a daño del núcleo ventromedial del hipotálamo y el hipogonadismo a la afección del infundíbulo adyacente. Después tenemos los trastornos de la conducta emocional, que las lesiones en la región ventromedial del hipotálamo se acompaña de furia, en tanto que las del hipotálamo posterior se vincula con el miedo y apatía.
Con la estimulación hipotalámica pueden presentarse respuestas agradables y desagradables, y las conexiones recíprocas entre la corteza prefrontal límbica y el hipotálamo son un enlace importante para la reacción autónoma de la emoción. Después tenemos el trastorno del sueño, que son las alteraciones del sueño relacionadas con las lesiones hipotalámicas. Se atribuyeron con anterioridad a la afección concomitante de las vías reticulares ascendentes, y pruebas indican la existencia de un centro del despertamiento en el hipotálamo posterior y un centro del sueño en el hipotálamo anterior, y las lesiones del hipotálamo posterior van a causar letargo e hipersomnia, mientras que ellas del hipotálamo anterior producen insomnio. El hipotálamo lateral contiene un sistema neuromodulador excitador mayor que controla las actividades de los sistemas monoaminérgico y colinérgico, que controlan la vigilancia y las lesiones en el sistema. En este sistema se acompaña de un estado de sueño irresistible que se conoce como narcolepsia. Después tenemos el síndrome de Kleine-Levin, que se identifica como bulimia, hipersomnolencia e hipersexualidad en varones adolescentes y rara vez en mujeres, y cada episodio dura de días a semanas con intervalos de 3 a 6 meses, y los episodios disminuyen con la edad, desaparecen alrededor de la cuarta década. Algunas pruebas indican que durante la fase sintomática del síndrome está reducido el tono dopaminérgico del hipotálamo. Después tenemos los trastornos de la memoria, que son las lesiones en el hipotálamo posterior que afectan los cuerpos mamilares o en el fornix, que se acompañan de incapacidad para establecer nuevas memorias experimentadas de manera personal y acontecimientos específicos de contexto y tiempo, como el recuerdo del consumo de un platillo específico. Y las conexiones de los cuerpos mamilares con el hipocampo y el núcleo talámico anterior determinan que sea crucial el proceso de adquisición de memoria reciente.